La clase pasada les estaba comentando a los nuevos algunas de las ideas de cómo manejo la clase, pero se me olvidó mencionarles algo. Si tienen alguna duda respecto a algún tema, independientemente de que sea un club de conversación, podemos revisarlo, ¿sí? Pero bien, ¿hay alguien que vaya a presentar hoy? Hay exposiciones pendientes por ahí. Alex estaba preparando una. ¿Alguien más iba a presentar? Para Dígame. la próxima semana tenemos la del hombre lobo entre Alexa y yo. Sí, justo. Ok. Excelente. Bien. Vamos a hacer esto. Ok. Igual quiero escucharlos hablar. Ya saben. Es que va a ser un poco complicado que lo hagan solos, pero vamos a intentar que dé tiempo. Son de varios países. Ustedes dime, Iván. Disculpe, de verdad, profesor. Yo tengo una exposición pendiente. No sé, que yo sepa. pregunto porque como cuando dice que hay algunos que tienen una exposición, me quedo, bueno. No, sí, te explico. Lo que pasa es que cada clase les pregunto si alguien va a exponer, porque una de las actividades que me gusta realizar con frecuencia es que ustedes expongan sobre algún tema en particular. La clase pasada les comenté, ha habido exposiciones de cómics, en el caso de Felipe, por ejemplo, habló de una banda que le gusta. Alexa habló fue de Frankenstein. Algunos han hecho exposiciones sobre vacaciones, viajes que han hecho, sus lugares de origen. Recuerdo que también hicieron una exposición sobre tradición relacionada con los muertos, como el Día de Muertos en México, pero en distintos países. Lo que ustedes quieran, es un tema libre. Lo que quiero es que empiecen a trabajar ese tipo de comunicación. Sí, cualquiera lo puede hacer, nada más me avisa al principio de la clase y Okay. lo hace. ¿Sí? Uh-huh. Excelente. Entonces, lo que van a hacer, ahorita vamos a hacerlo individual porque sí va a estar medio difícil separarlos. Quiero que me hablen un poco sobre alguna tradición de su país. No tiene que ser algo muy complicado. Simplemente quiero que me hablen sobre alguna tradición. Julio, dime. Buenas noches, profe. Disculpe que interrupción. Es que quise saber una pregunta. ¿Cómo vamos a tratar de hablar en inglés o vamos a tratar de, como dice las exposiciones así sobre las ideas así de, ¿es hablar en inglés o vamos a tratar de, como decir así, como que estamos hablando ahorita en español? ¿O cómo es eso? Disculpe si me pregunto. Va a ser en inglés. Ahorita les estoy dando las instrucciones en español para que no queden dudas, pero esto que van a hacer ahorita, por ejemplo, lo tienen que hacer en inglés. No importa que sea algo corto, les repito lo que les dije la clase pasada, pero sí que traten de elaborar ideas. ¿Ok? Una pregunta, levanten la mano los que son de México. Ahí sí son un buen. But actually today there is an invasion of many Ecuadorian comrades, and I think there are quite happy and participative people. You have a very big teams from Ecuador today. A ver, de México sí son varios. Levanten la mano, bajen la mano los de México y levanten la mano los de Ecuador. Present. Ok, tenemos 3. Nada más hay 3 de Ecuador. 4, 5. Alexa, ¿puedes dividirlos? ¿Quién es de otro país que no sea México y Ecuador? I'm from Spain. I'm from Colombia. Ok, vamos a hacer esto. Mis ideas.
Alexa, perdón por lo que voy a hacer porque te voy a complicar la existencia. Vas a hacer 3 equipos. Uno con los alumnos de México, otro con los alumnos de Ecuador porque son varios, y otro con los alumnos que son de otro país. ¿Ah? Ya, la manera la dejo a tu discreción. Pero va a estar medio complicado. Entonces quiero que hagan eso. Va a ser mejor que trabajen en equipo. Quiero que puede ser uno o pueden ser varios los que hablen de esto cuando lo presenten, pero quiero que me cuenten sobre tradiciones de su país. Sobre todo tradiciones que no son tan comunes. Me imagino que la mayoría de las personas que no son de México ubican a México por ciertas tradiciones como el Día de Muertos. Esas son las celebraciones más conocidas. Pero vamos a ver. Jesús, dime. ¿Por qué están levantando la mano? Me acabo de ingresar al grupo, una disculpa, y acabo de leer el mensaje que decía que levantáramos la mano lo que éramos de México. Ok, dejo que Alexa tome el control para esto, para que lo pueda hacer sin que la interrumpa. Pero háblales, Alexa, para que no haya confusión. Sí. Necesito de favor eh, que dejen la manita arriba los que ahorita son de México para yo poderlos pasar a todos juntos a un grupo, ¿vale? Primero vamos con los de México. Ok. James Rodríguez, ok, permíteme, no la bajes. Guadalupe. Guadalupe Áviles. Ok. Castillo Garduza. Sí, presente. Le voy a poner en el grupo, ¿sale? Luis Enrique. Presente. Perfecto, gracias. Fabiola Curi. Ok. Fabiola Curi. Va. Dalia Pamela. Sí. Ok. Permíteme. Aquí estás. Ok. Dalia Pamela ya está. Daisy Méndez. Ok. Paula Roldán. Y Margarita Hernández. Ok. Ya pueden bajar la mano. Vale, gracias. Ahora. Gracias. Ahora vamos con los siguientes, con los de Ecuador. Ok. Ok, Daniel Antonio. Here is present. Super. Ok. Nassim Baloya. Miranda Vera. Presente, de Ecuador. Super, listo, ya estás agregado. Ordóñez Patiño. Presente. Mucho gusto, gracias.
Ok. Dueñas Pérez. Present. Super. Ok. Aguirre Diana. Buenas noches, profe, aquí presente. Buenas noches. A ver. No la bajen, por favor. López Sara. Present. Ok, gracias. Francis Leonel. Aquí. Ok. Y José Armando. Present. Súper, ya la pueden bajar. Ahora sí, muchas gracias. Y ahora todos los demás los voy a colocar en otra sala, ¿sale? Ok. What country have more people? I think in Mexico, we have more students from Mexico. It's a lot, people. How many? 160,000. No, Wow. 60 million. 160 million. Ok, We are perdón. too many. Ya está, perfecto. ¿En cuánto tiempo quiere que les dé? Me va a deber un chocolate por esto. Sí, se te va a deber y te va a llegar una canasta de esas de Navidad. Con, Eso espero. Claro, ¿Cuánto tiempo creen que necesitan? ¿15? Maybe 10 minutes. No les va a dar tiempo en 10 minutos, se los aseguro. Se van a tener que poner de acuerdo para empezar. Pues, como usted me diga, como usted me diga. 15, trabajen con velocidad, porque siempre dicen, no, es mucho tiempo y van a ver. Ok. ¿Va? Ahorita los que no saben, los separamos por grupos y van a hablar sobre tradiciones de sus países, ¿sí? En el caso del grupo que tiene estudiantes de varios países, pueden hablar de todas las que quieran, ¿sí? Las van a presentar. Quiero también que hagan un ejercicio, los que hablan más, para ayudar a los que están empezando, ¿va? Si tienen cualquier duda, me avisan o le avisan a Alexa para que yo entre a sus sesiones y los ayude. Perdón, ¿va? profe. Dime. Acaba de entrar un alumno, Miguel Ángel Rodríguez. No sé de dónde sea él. Miguel Ángel, ¿de qué país eres? Soy de México. Ok. Ok, gracias. Va. Listo, gracias. No me van a juzgar de que los estoy separando, ¿eh? Es para que tengan un punto en común. Porque luego, híjole. ¿Va? Entonces, Alexa, adelante. Si necesitan ayuda, me avisan.
Hola, Custodio. ¿De qué? Igual, Daniel, ¿por qué no han entrado a la sesión separada? Fernanda, Elizabeth, Daniel ya la aceptó. Good evening. I'm yet entering to class. Okay, ¿de qué país eres? México. Alexa, ¿puedes mandarlo al grupo de que están trabajando de México? Thank you. De nada. Alexa, ¿puedes mandar a Anadelia al grupo de México, por favor? Gracias.
Hola, profe. Me espantaste. Esa era la idea. What happened, poor teacher? It's zero time. Se acabó los 15 minutos, no alcanzamos. Ven, les dije. Daniel, Vamos a ver. Vanessa. Vamos a ver, ¿a qué te refieres, Rolando? ¿A qué grupo? Never mind. I think the time has finished. Oh, ok. Bien. ¿A nadie le dio tiempo de terminar? ¿A ninguno de los tres equipos? Pues sí, a We nosotros almost sí, más o finished. menos. O sea, tenemos la idea, sí. Muy bien. La farmacia. Bien, entonces, en este orden, Ecuador, los otros países y México. Los escucho. Ecuador second, please, teacher. We haven't preparation. Ok, va, el equipo que está con varios países primero, luego Ecuador y luego México. For big, Oigan, yes. Va, entonces, los escucho. Escogen un México. representante o quien quiera hablar, todos pueden hablar. Pero métanle velocidad para que nos dé tiempo de ver todo. Pues What's nosotros happened, siempre Let's fue go. complicado por lo que tenemos varias tradiciones de varios países, pero digamos como que nos enfocamos más en las fiestas representativas y en la comida, fue lo Ok, que más hablamos. excelente. Los escucho entonces. Entonces, que República Dominicana. Ah, no, yo digo adelante, no te apures, no te apures. So, Te tocó. in Dominican Republic, we tend to do a dance called Perico Ripiao. Perico Ripiao, it's a dance which involves it's like merengue, but with a fast-paced tempo. So what we also do is that we play with what we call here chichiguas. It's actually a kite. You know, when you play with a kite, as long as there's a lot of wind, you can play with it. So we also tend to play with kites here. And the last thing is we tend to have a meal at 12 p.m., 12 midday. It's called Bandera. It's called Bandera Dominicana, which in English would be the Dominican flag, which is rice with red beans and chicken. And that's pretty much it. I know it was like a dance, and there's also a movie, right? Do you know that movie? Perico Ripiao, one of my favorite comedy films from here. It's a very I great. I know this movie because of Raymond Pozo. Mhm. I love music, but I think I love movies more. So it's an amazing movie. It made me laugh a lot when I watched it. I'll make sure to pass that on to him. For some reason, when I studied acting, I have there's like a WhatsApp group with those guys. So I'm gonna say you have some fans from Mexico. Oh yeah, definitely, very good movie. I love the way he acts. Very good. ¿Alguien más de este grupo? Quiero escucharlos. Okay, I'm going to talk about Costa Rica. In Costa Rica, we have a huge parade at the beginning of Christmas. Each company or big companies make a float. I don't know how to say carrozas. You could say carriages, but I'm going to give you the exact word right now. Just continue. Give me a second. Okay, well, they make one of those referring to one specific subject or whatever they want to do, and they make a huge parole and a big avenue in San Jose Centro, and a lot of kids are coming with families, and they give food, and it's a huge party at night, and it's called Festival de la Luz because all the carrozas have to be very illuminated. So all the streets are dark, and the only light is the carrozas in the great parade, and it's a very big tradition for us.
Very good. The word for carroza o carro alegórico is float. Float. Y la gente que va desfilando, que normalmente se llama comparsa, sí, ahorita te lo voy a escribir, se dice troop, pero no se escribe como tropa de soldado, viene el francés. And one more thing, all the years also are a person who is the marshal, I think that's the name, the delegado. Yes, marshal. And most of the person who are in those positions are Costa Ricans that are doing a great job internationally. So that's like the reward the country give them for making a great job outside the country. Excellent. Yes. Very good. One of my best friends is from Costa Rica. He's always telling me Yes. that I should go. It's very expensive. It's expensive? Actually, I live here in Mexico because that's one of the main reasons. It's a beautiful country, but it's ridiculously expensive. Didn't know that. I think it's the most expensive country in whole Central America. I wouldn't figure that. Yeah, it's good to know. Very, very expensive. Teacher, troop it's a noun related to many people in just one word. Sí, puedes usarla para referirte a, por ejemplo, un grupo de teatro. Se denomina así, troupe. Pero la gente que desfila también se le llama así. So what is the main action for a troop? March? Yeah, okay. Very good, excellent. Anyone else from this group? ¿Alguien más de ese grupo? Mexico is North America of Central America. North America. North America, yeah? Yes. Okay. In Colombia, we have many carnivals. In Colombia are muy fiesteros, quiero decir muy fiesteros, no encuentro la palabra. They like party. And in Colombia we have many carnivals of Cali fairs, the fairs of white and black, the flowers. Cada pueblo sería, se me fue la palabra. Quiero decir, cada pueblo tiene su fiesta. Each town has its own party or celebration. Celebration. Okay, so I have a lot of food. Colombian is more carnivals of department. Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá, Boyacá, and to halls are more important. Very good. Excellent. Anyone else? Okay, let's move to Ecuador then. ¿Voy yo primero? Como quieran. In our country, in my city, Quito, the tradition is place the carnivals in the houses and with friends. Our place with eggs, flour, cornstarch, tapioca, and share happy moments. And to drink mucho, puntas, trago. Drink a lot. Yeah, that's pretty common. Drinks. Sorry? Colombia is a twin drinks. Yeah, here in Mexico is the only country that I've known that a christening or bautismo
can be a 3-day party with a lot of alcohol. But probably there are some other countries that do the same. Very good. Talia. In my country, we eat fanesca with the family 3 days in a row. Fanesca. Fanesca? Plato típico. Fanesca Okay. se llama. And what is made? Tiene Mezcla de muchos granos. granos. Muchos granos, es hecho de muchos granos. Yeah, a lot of De grains. todos los granos, creo. No sé cómo se dice granos. Grains. This food is very right. Delicious. Yeah. Sorry, Daniel. I didn't quite catch what you said. What? What did you say? Sorry. That the food is very right. It's very delicious. Okay. Delicious. Okay, very good. I have to go sometime to Ecuador. Very good. Who else from Ecuador? Yes, teacher. In the same tradition is in the Hell Week, Semana Santa. There are processions. The principal is Jesús del Gran Poder. Is the name of procession, and the people dress up with cucuruchos. Excellent. Very good. ¿Alguien más? Francis, adelante. On November 2, the Ecuadorian tradition is to take flowers and typical food to the cemetery to share a moment with loved ones who have passed away. For the indigenous tradition, the Day of the Dead represented an opportunity to connect with the deceased, with the ancestor of the family, and also prepare the traditional colada morada. It is a drink that Ecuadorians take on the Day of the Dead, accompanied by bread, guaguas de pan. The syrupy drink that is prepared with black corn flours, fruits, and sweet herbs. The main fruits used to prepare these special drinks are pineapples, raspberries, and blackberries. Thank you. Very good. Excellent. Haz esa palabra deceased. Y cuando les pongo entre paréntesis es como suena. Fonética. Diana. Yes, teacher. Another tradition in Ecuador is, for example, in the Old Year and the New Year. Here, we make, how do you say, monigotes? ¿Cómo dices qué, perdón? Monigotes, es un muñeco hecho de papel o de cartón. No creo que tenga una traducción. Bueno, we make a monigotes, and the men dress up for women, and they dancing in the streets and in front of the cars, and the people give them money. Excelente. No, Rolando, no son piñatas. Bueno, creo que tiene una función similar. Es que sí he oído de los monigotes, pero no siempre son como la piñata que se usa para descargar frustraciones. Muy bien. Creo que ya son todos los de Ecuador. O bueno, si alguien más quiere decir. Si no, adelante los de México. Okay. The people, please. Okay. The people in Mexico clean and put flowers on the grave from his beloved ancestors. And in all the graveyards or cemeteries, they put lights and colors. They say that the Xolo Squinkle dogs are the spiritual guides
of the lost souls and guide them to the other side. The Xibalba for the Mayan area and the Mictlan for the Aztec Empire. Everybody knows Jose Guadalupe Posadas, who is well remembered by the first draw of the Katrina, who is a very popular character that day in Mexico. In Mexico, we put an offering. We decorate it, and we put food that our ancestors like sugar skull, toys, so many kind of drinks, and we go to visit the grave of our beloved ones. We put Cempasúchil. flowers to decorate the graves. Also, they put candles and candlelights. No encontré cómo se dice velador en inglés, profe. In Toluca, we have the Alfeñique Fair. It's very known for sell so many prepared sweets, such as chocolate skulls and so other kind of candies. At the same time, in Chiapas, the people break their eggs in other faces to celebrate that day. Actually, that's the Day of Dead in Mexico. Coco version Mexico. Yeah, thanks to Coco, everyone in the world knows this. Candlelight, así se dice velador. Candlelight? So, okay, who else is gonna talk? Yes, Rolando. Okay, teacher, a little bit about Peru. Peru is divided into 3 regions, which is the coast, highland, and the jungle. I belong to the jungle part of Peru. And each region has its own holiday. So it's going to depend what type of holiday are you looking for. Of course, in the jungle we have San Juan. Yes, it's a day when the family look for somewhere to swim, to have fun, and to eat special food which is called Juanes here in the jungle. And in the highland, people celebrate Inti or Inti Raimi, yes, which Incas thanks God, the sun god called Inti, because for the abundance of their, how do you say cosechas, teacher? Harvesting. Harvest. Yes, harvest. The harvest. And so they thank God for the harvest, the abundance of harvest. And also we have different holidays on the coast of Peru, which is the capital city, which is Lima, and some other cities. And yeah, so sorry, Peru is so rich in holidays. We have many different, and of course in each region has a different weather condition. The coast is a template climate. In the highland it's cold, yes, and in the jungle it's really hot. So the food is going to be different as well. And most of the food in highland is underground, like pachamanca, for example. Yes, which is made of a lot of potatoes and sweet potatoes and corns and pork and chicken. Yeah, so you eat very well there, very good there. And of course in Lima we have the traditional ceviche for cold weather, and in Pucallpa, sorry, in the jungle we have cecina. You know what is cecina? It's made of pork with some sweet bananas. Thank you, teacher. Very good. Ok, voy a decir algo y necesito un voluntario para que lo traduzca. Okay? I think it's amazing all the things you said in terms of there's a lot of differences between our countries, and I think it's sad that some countries like the US tend to believe that Latin America is the same. Every country in Latin America is the same. I think that the differences are amazing. And I had the opportunity to travel to some
countries in Latin America, not as much as I would like to, but we are so different, but at the same time we share like these common grounds that make everything unbelievable. I've been to Peru. I love my time there. Went to Venezuela too. I love it. I have to visit more countries, but yeah. Okay. Voluntario que traduzca eso para los demás compañeros. Dijiste que, bueno, has tenido la suerte de visitar muchos países de América Latina, pero que te da tristeza ver que nosotros compartimos muchas cosas por ser hispanodescendientes, pero tú ves que la cultura en Estados Unidos es algo más triste que ello, porque ellos no tienen, ¿cómo te lo diré? ¿Cómo te dijiste? ¿Una cultura arraigada o...? No. Ahí sí el punto que mencioné fue distinto. ¿Quién cachó lo que dije al respecto? Lo que yo le entendí fue como que usted dijo que Estados Unidos nos engloba a toda Latinoamérica como un solo país, con una sola tradición, con un solo lenguaje, como si fuéramos solo uno. Y por lo general todos somos casi que México, que es lo que conoce Estados Unidos. Los demás países pues somos casi que invisibles. Entonces esa fue como la idea que yo le entendí al profe. And actually, I don't agree when people from the United States say that they are American. Actually, we are all Americans. Yeah, so we are divided into South and the North and the Central. But I don't know why they call themselves I am American. Even an influencer called Super Holly, I don't know if you know her. Yes, and she doesn't understand why we are Americans. So we are supposed to have their own nationality. But yes, that's why it's controversial, that topic about American people. But it's because of how they were taught. In school, they were taught that, imagine I'm American, right? I've been told all my life that I'm an American citizen, even though I live in the United States, but the continent is whole America. The thing is that like they were taught like that since they were young. So that's the thing they need to change, you know. Yeah, that's sad. I even had this conversation with this lady from the US when I was there, and she told me that, okay, Latin America is Mexico and southern Mexico. And I was like, I don't want to be near you anymore. Go be stupid somewhere else, not right next to me. Yeah, they have that idea, and they are so entitled in some things. But I have met great people from the US who love Latin America. I love everyone in different countries, but it's a matter of point of view. Muy bien. Espero que el trabajo en equipo les haya gustado, que hayan logrado hacerlo de la forma más sencilla posible. Luego es un poquito complicado. Creo que no hubo algún problema grave. Esto luego es todo un show esto del trabajo en equipo, ¿verdad, Alexa? Entonces, ¿hay alguien que quiera exponer la siguiente clase? El jueves no sé. nosotros. ¿El jueves? Okay. El jueves, profe. Sí. Necesito a alguien para el martes. 2 personas. Yo me hago presente, profe. About what, teacher? Lo que quieran. El tema libre. Okay. Una exposición puede ser menos de 10 minutos. ¿Sí? I mean, yes, I'm in. Ok, Rolando, ¿alguien más? Daniel. Ok, entonces Daniel y Rolando para el martes que viene, Alexa y Leonardo para el jueves. Fred, dime. Sí, yo me conecté muy tarde y la verdad que no, el tema no me entendí que era sobre las tradiciones de nuestro país. Ahora están solicitando algo más adicional. ¿Qué puede ser? Disculpe. No, te explico rápido, Fred. Cada clase bueno, es voluntario, ¿no? Ahorita sí pedí voluntarios para que hagan una exposición sobre un tema libre. Sí, obviamente tiene que ser en inglés, puede ser sobre lo que ustedes quieran hablar. Menos de 10 minutos, 5, mínimo 5 y máximo 10, ¿no? Ok, listo, sí, entiendo. Okay. Just I beg you to take into consideration that I may join the class the second half.
the second half Sí. hour. I mean, No te preocupes, Rolando. De hecho, las exposiciones siempre las dejo al final. okay, thank you, appreciate it. Bueno, excelente. Bien, entonces nos vemos el martes. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense Bye, mucho. teacher. Que estén Thank muy bien. you. Bye. Gracias, igual, maestro. Walker. See you Bye, later. bye, profe. Thank you, teacher. Hasta luego, See ya. teacher. Good night. Bye, everybody. Bye, profe. Gracias.